para nosotros es importante pues respetar los tiempos y la puntualidad del público presente, de todos ustedes. Así que muy rápidamente vamos a proceder a arrancar con el foro pensado para el día de hoy. Soy Juan Pablo Chumacero, dirijo a la Fundación Tierra. Hablaré muy rápidamente para dar paso al primer panel. Para la Fundación Tierra es esencial la organización de este tipo de eventos, particularmente en la época que estamos atravesando en el país, marcada por una crisis económica profunda que tiene una serie de implicancias a nivel de crisis energética, crisis social, crisis política, crisis medioambiental, crisis de la justicia. Y es en este escenario, en estas tensiones, en estos debates, en esta conflictividad latente que estamos atravesando en los últimos meses, es que se dan las elecciones nacionales del 2025. Es una época en que estamos todos preocupados por cuáles son las propuestas que nos llegan desde las candidaturas, desde las alianzas, desde los partidos políticos, y también cuáles son las demandas desde los distintos sectores de la sociedad, y la tensión está entre lo que se propone y lo que realmente se necesita, ¿no? Y en este marco, específicamente, desde hace ya un par de meses, el sector agroindustrial cruceño fundamentalmente, pero extendido también a todas las tierras bajas del país, está en el centro del debate productivo nacional, como una especie de actor esencial que propone una de las posibles respuestas a la crisis económica que estamos atravesando. Hace un mes aproximadamente, en Santa Cruz, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente, se llevó a cabo un foro agropecuario 2025, donde los principales candidatos a las elecciones nacionales pues plantearon sus propuestas, pero donde fundamentalmente el sector agropecuario nacional y cruceño fundamentalmente presenta una serie de necesidades, presenta también los aportes que tiene el sector respecto a la economía nacional, y de alguna manera pues se da un diálogo eficiente en términos de que los candidatos, las candidaturas en general, pues se alinean con las necesidades del sector agroindustrial, reconocen sus aportes y se comprometen de ser elegidos pues a trabajar y apoyar al sector para los siguientes 5 años. Y esta circunstancia es la que motiva a Tierra también por abrir este espacio de diálogo, porque surge una serie de interrogantes, porque varios sectores de la sociedad civil se plantean, bueno, ¿hasta qué punto es cierto lo que se dice en este tipo de foros, en ese foro específico además? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las tensiones que vienen por detrás? Y esto es justamente lo que queremos trabajar el día de hoy. Hay una necesidad de discutir sobre los aciertos, sobre los límites, sobre los verdaderos alcances, no solo en términos económicos, sino también sociales y medioambientales, sobre lo que implica el modelo agroindustrial cruceño, la agricultura de exportación y la ganadería en el mismo sentido. En este sentido es que estamos habilitando este espacio para discutir, dialogar entre todos nosotros, para realizar una evaluación, para promover el debate, para revisar las propuestas, para conocer también las inquietudes de todos ustedes respecto a este tema. Y bueno, pues para esto, esencialmente, a nombre de la Fundación Tierra, quiero agradecer la participación de todos ustedes, quiero agradecer la colaboración y la disposición de los distintos expositores que durante el día de hoy nos van a acompañar. También quiero agradecer a la cooperación sueca y a la cooperación alemana a través de Pan para el Mundo por el apoyo brindado para este evento, y asimismo a la cooperación de la Unión Europea. Y bueno, pues finalmente a todo el equipo de Tierra que gracias al cual pues y su trabajo y dedicación estamos juntos el día de hoy aquí.
Entonces, con estas cortas palabras, pues abrimos el foro del día de hoy y damos paso al primer panel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es para mí un alto orgullo que la Fundación Tierra me hubiera transferido esta alta responsabilidad de moderar este primer sector. Son temas fundamentales. La Tierra nos explica desde que nacemos hasta que morimos, así que será muy importante este análisis que se está proponiendo para reflexionar. Finalmente estamos enfrentando una nueva era después de muchos conflictos alrededor de la Tierra. En esta primera parte debo anunciarles que me va a tocar moderar la presentación de Marco Patiño, que es investigador y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien le pedimos también que pueda subir hasta este escenario para la exposición que corresponde. Gracias al CIDES. Por favor, en el espacio que se te ha designado. Y también me permito convocar de inmediato a Marco Patiño, que es investigador, Alcides Vadillo, que es de la Fundación Tierra. Por favor, acompáñenos en testera. Bueno, vamos a tener una lógica de presentación interesante para que ustedes puedan seguirla. Individualmente, cada uno de los especialistas que me acompañan van a realizar una exposición sobre los temas que yo les voy a explicar un poco más a profundidad. Cada uno lo hará. Inmediatamente después haremos un recorrido con preguntas que surjan del público. La única recomendación que me han pedido especialmente desde la Fundación Tierra es que esas preguntas puedan ser muy puntuales, a manera que este encuentro tenga mucho ritmo y pueda permitir la participación de la mayor cantidad de personas. Bien, me voy a permitir presentar en primera instancia a Marco Patiño, que es investigador de CIA y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Debo decirles también que es un especialista muy calificado y él nos va a guiar un poco sobre este terreno que, ya saben, es un poquito más complicado. Bueno, Marco Patiño, aparte de ser docente de la Universidad Mayor de San Andrés, como les había dicho, tiene una maestría en Ciencias Ambientales y es doctorante para políticas agroalimentarias. Ha trabajado varios años con pueblos indígenas, sobre todo en el área de las tierras bajas. Con él vamos a comentar más a profundidad el desempeño productivo y económico del sector agroexportador, la producción, rendimientos agrícolas y exportaciones. Don Marco Patiño, voy a pasarle el micrófono para que pueda comenzar esta exposición. Bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Para mí una enorme satisfacción también ser parte de este panel y esperamos que con la presentación que les haga podamos primero causar impacto y una controversia para cuestionarnos sobre lo que es desde nuestros datos históricos, lo que es la agroexportación. Bien. El contenido general va a dar sobre 4 partes fundamentales. La primera, vamos a hacer un análisis del contexto, un diagnóstico y la estructura productiva como tal. Luego, una parte 2, las dinámicas de expansión, concentración y productividad. La tercera parte lo guardo para hacer un análisis sobre el comercio, rentabilidad, sostenibilidad. Y la última tiene que ver con unas conclusiones preliminares, obviamente que sí, y algunas reflexiones en cuanto a la perspectiva que se tiene en cuanto al sector agroexportador. Mejor me vengo para acá. Bien, muchos de nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos sobre cuál es el aporte del Producto Interno Bruto respecto sobre todo al tema agropecuario, ¿ya? Estos datos son tomados desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y nos muestran una tendencia bastante interesante, sobre todo creciente, sobre cuál es el aporte de la
de la parte agropecuaria, forestal, silvícola, etcétera, ¿no? Y este aporte sobre todo se refleja en los 6.000 millones de dólares, que representa el 16% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Bastante interesante. Pero el sector agrícola específicamente contribuye en el 9% del total, ¿ya? Este sector agrícola que está sobre todo sumando a lo que es la agricultura industrial, que representa un 2%, y el resto, que vendría a ser, como les menciono, el tema de la silvicultura, el manejo de bosques, caza, pesca, etcétera, representaría el resto, que sería el 7%. Y entre ellos, pero sí tenemos que tomar en cuenta, es el aporte de la agricultura familiar como tal. En toda esta gráfica nosotros podemos hacer un énfasis bastante interesante. ¿Cuál es el rol que juega la agricultura familiar con estos porcentajes que nos muestra este cuadro? De hecho, si nosotros nos planteamos y vemos este mapa, vamos a advertir de que en la parte de Santa Cruz, sobre todo, está la agroindustria y la agroexportación. Lo otro, bueno, si bien estos son datos que son necesarios considerarlos porque es el censo agropecuario del año 2013, en ese entonces, por ejemplo, se hablaba de unas unidades productivas agrícolas de 871.000, pero que se presentaba en cuanto al manejo de la superficie de 2.7 millones de hectáreas, ¿ya? Entonces, pero el aporte sobre todo y la concentración que se tiene tanto en unidades productivas agrícolas y la superficie, sin duda que lo muestra Santa Cruz, ¿no? Tiene esa fortaleza, ese potencial. En cuanto a la superficie cultivada y por campaña agrícola, sin duda que nosotros debemos destacar dos, ¿no? Que una vendría a ser la agricultura de verano y la agricultura de invierno. La agricultura de verano sobre todo está en la parte occidental, los valles, hasta la parte sur de Bolivia, y también en Santa Cruz como tal. Pero también existe una cualidad bastante interesante en todos los departamentos, pero que sobre todo es Santa Cruz la que se ve con mucho énfasis, que vendría a ser la agricultura de invierno, ¿no? Que está solapada aquí al esquema, pero es el aporte que se tiene en cuanto a la agricultura de invierno como tal. Si nosotros hacemos una relación de la superficie nacional cultivada por décadas, tendríamos que considerar este progresivo ascenso que se tiene en cuanto a la superficie. En la década de los 80 teníamos una superficie de 917.000 hectáreas, en la década de los 90, 1.380.000, en la década de los 2000, 2.2 millones, del 2013 para adelante 3.5 millones, y en la actualidad los 4.5 millones de superficie que ha sido cultivada en esta. Pero hay un aspecto bastante interesante, ¿ya? Que todo este incremento en cuanto a la superficie de la tierra y por ende también sin duda la producción está un poco divorciada en cuanto al rendimiento que se tiene por superficie cultivada, ¿ya? Por una parte. Del total de los 4.5 millones que tenemos nosotros, de estos 4.5 millones de hectáreas, 1.6 millones, que representan el 36%, es destinada a la soya, que es el cultivo élite para la exportación. Acá voy a hacer un salto, por favor, que tenemos que conocer también un poco el contexto internacional de los países que nos rodean y se dedican también a esto de la agroexportación, ¿ya? Y hago énfasis sobre todo a lo que es la producción mundial de soya en millones de toneladas y el aporte porcentual. Brasil, un país que está al lado nuestro, es sobre todo el campeón en cuanto a la producción en volúmenes de soya. 154 millones de toneladas es lo que representa un 40% del total del volumen de la producción. Le sigue Estados Unidos con 113 y Argentina con 50 millones de toneladas, que representa el 13% del total. Bolivia, bueno, está en el grupo de los otros, ¿ya? Que está con 2.4 millones de toneladas, que representan menos del 1%, 0.6. Por tanto, el rol
protagónico de Bolivia no es tan estratégico en el ámbito mundial, ¿no? Pero un aspecto que sin duda nos tiene que llamar la atención a nosotros es la productividad por superficie, ¿no? Haciendo un análisis de los años 2024 a 2025, en la actualidad Brasil obviamente que es la que tiene mejor rendimiento, mejor productividad por superficie, con 3.36 toneladas por hectárea. Le sigue Argentina con 3.09, Paraguay con 2.9, Paraguay hay que hacerlo mucho énfasis porque tiene la misma cantidad de superficie más o menos destinada en cuanto a la soya, pero tiene mejores rendimientos, 2.9, Uruguay con 2.45 y Bolivia en promedio está con 1.97, en promedio. Este aspecto nos tiene que llamar la atención para posteriormente ir generando tal vez algunas cuestionantes o debates respecto a esto. En cuanto a la distribución total de la superficie por cultivos, haciendo una retrospectiva desde la década de los 80, podemos advertir nosotros cuál era el rol de la soya en relación a los otros cultivos. En la década de los 80 jugaba un rol interesante del 13%, pero de los otros cultivos de un 87%. En la década de los 90 va creciendo con su 44% la soya y 56% de otros cultivos, y así sucesivamente va escalando para convertirse después en la década de los años 2013 en un 50% para cultivo de soya y un 50% para cultivos, para los otros cultivos, y esta dinámica se mantiene porcentualmente, obviamente ha ido creciendo en cuanto a superficie, pero se mantiene, y eso es bastante interesante, ¿no? Estamos igual en cuanto a al destino del crecimiento en superficie de la soya que otros cultivos, ¿ya? Entonces, este aspecto nos debe de llamar mucho la atención porque desde la década del 80 ha habido ya un quiebre en donde se ha ido posicionando de mejor forma en cuanto a superficie cultivada de la soya y convertirse actualmente en un 50% tanto con otros cultivos. ¿Y esto por qué hago referencia? Porque no olvidemos de que uno de los requisitos en cuanto a la Constitución es precisamente brindar la seguridad alimentaria de la población. Este cuadro es bastante interesante, algo confuso, pero lo vamos a tratar de disociar para que se pueda entender. Ya en la parte inferior, esta dinámica es la del crecimiento por superficie. Desde 1990 va creciendo, pero lo que nos más importante es la tendencia que puede tener, ¿no? Si hacemos una proyección nosotros al 2030, en función a la dinámica que tiene histórica, va a crecer a 1.35 y en los años 2035 a 1.48. Ese va a ser el crecimiento que se va a dar. No es que se va a expandir a 3, 4, 5, eso no, de acuerdo a la dinámica de crecimiento que observamos, ¿ya? Después, si observamos lo otro que vendría a ser el cuanto a la producción, también tiene un interesante crecimiento. Obviamente hay algunas oscilaciones que pueden ser, que no pueden ser las más adecuadas en este crecimiento lineal, es muy volátil, se puede indicar, pero después, tomando en cuenta esta tendencia, el crecimiento que ahora es de 2.4 puede ser 2.8, 3.25. Pero lo interesante acá es de que la superficie va creciendo, la producción también, pero no hacia el rendimiento. Ya no hacia el rendimiento. Entonces existe una tendencia, se puede decir, que está estancada, de mucha gran variabilidad. Antes del 2005, donde hubieron ya sucesos posteriores, esto de los OGMs, todo eso, era el mismo comportamiento. Teníamos un comportamiento, si hacemos un cinturón de 1.5 a 2.5, ese sería el margen en el cual se mueve el rendimiento de la soya como tal, ¿no? Pero después hay bajadas, hay subidas ligeras, pero más bajadas que subidas, pero este es el comportamiento. Y en la actualidad, bueno, se habla de 1.3, que es bastante bajo en relación a lo que se estaba manejando antes, ¿verdad? Y esto se pueden deber a varios factores, ¿no? Uno de ellos puede ser de que, y más que todo apostar así como agrónomos, puede ser tal vez al mal manejo o quizá al inadecuado manejo de los suelos. No basta tener una buena semilla, muchos hay aquí productores, ¿no? Si no lo tenemos nosotros un buen sustrato,
No basta tener eso. Y también las condiciones climáticas han afectado, obviamente la sequía ha afectado para que estos rendimientos sean muy bajos, pero ustedes advertirán que lo histórico nos muestra esto, ¿no? Que tenemos un cinturón y en base a ello se va comportando este rendimiento que no ha crecido en cuanto a la superficie y que debería ser lo más adecuado. Pero a ver, ¿cuál es el destino de la producción de la soya? Estas bases nos van a mostrar lo siguiente. Las más claras nos muestran cuál es el comportamiento y el destino de la soya, que sin duda es sobre todo para la exportación, y las bases más oscuras, que son para el consumo interno, ¿ya? Entonces existe sin duda una orientación bastante fuerte para la exportación, que alcanza en promedio un 80% del total de los volúmenes, y esto implica que solo un 20% es destinado para brindar la seguridad alimentaria. Puede ser más, puede ser menos, no sabemos cuál será el comportamiento de aquí a un par de años, pero la tendencia nos muestra de que desde los años 2013, que era 12%, bueno, ha ido incrementándose ya desde el 2017 y se mantiene de 22, 21, 20, 24, etcétera, pero en sí es 20%. ¿Qué estamos hablando entonces? De un cultivo de la soya que opera bajo un modelo de exportación dominante, ¿no? Es un agronegocio, ¿no? Con un consumo interno que es muy marginal en cuanto al valor que se le asigna. Pero tenemos que también nosotros ponernos a pensar cuál sería el análisis de la balanza comercial de la soya, ¿no? En cuanto viendo exportaciones e importaciones de insumos. En este primer gráfico nosotros podemos advertir de que existe un alto valor de importación de insumos en cuanto a la soya, ¿no? Caracterizado sobre todo de agroquímicos, de maquinaria, de semilla, ¿no? Y obviamente también de la importación de combustibles que ahora se lo considera, ¿no? Entonces esta línea nos muestra a nosotros cuáles son la cantidad de volúmenes en cuanto a importación, siendo el más alto el registrado el año 2022, que alcanzó con $700 millones, por una parte, ¿ya? ¿Esto qué nos sugiere entonces? Una creciente dependencia de insumos externos para la producción de soya. Por otra parte, si nosotros hacemos el análisis del segundo cuadro, vamos a advertir de que también el año 2022 fue el que tuvo mejor balance en cuanto a las exportaciones, con 2.230 millones, haciendo una diferencia de los 2.230 millones con lo importado de 743 millones, vamos a tener nosotros un saldo positivo de 1.487 millones. Entonces es positivo, ¿no? Es beneficioso, si se puede indicar de esa forma, ¿no? Es bastante interesante entonces que en el año 2024 existe una caída tanto de exportaciones también, pero como también de importaciones. Esto debido sobre todo quizá a la caída de los precios, a las condiciones ambientales nuevamente y también a los aspectos económicos, ¿no? El tema de importar maquinaria pero no tener dólares, el tema de importar insumos pero no tener dólares, son cuestiones que esto nos tiene que llamar la atención, no solo a nivel de exportadores, sino a pequeños productores y también a los usuarios casuales que somos, ¿no? No hay dinero, ¿no? Y para indicar esto del valor de la producción de soya, hago un resumen que no quiero dejarlo así muy colgado. El año 2022, como habíamos mencionado, ha sido el mejor año donde se ha posicionado bastante interesante la soya con un balance económico positivo, ¿ya? Pero este aspecto nosotros debemos de tomarlo en cuenta también bajo la siguiente orientación, que existe una contracción reciente a pesar de la superficie, ¿no? A pesar de mantener una superficie cultivada similar entre el año 2023 y 2024, tanto en el beneficio por hectárea como el valor total de la producción, se ha experimentado una caída bastante fuerte, ¿no? Esto podría indicar una disminución de precios, como decimos, un aumento en costos de la producción o una reducción de rendimientos. A ver, ¿cuánto es el costo de producción de la soya? Aproximadamente va entre 500 y 550 dólares por hectárea, ¿ya? Si nosotros hacemos una relación, por ejemplo, en cuanto al rendimiento por hectárea y lo colocamos en un mejor nivel, que sean 2 toneladas por hectárea, más o menos un productor va a obtener $1.100 por cada hectárea, ¿verdad? Pero sus costos
restándolos a estos, que serían 550, va a tener más o menos que entre 500 a 550, que sería realmente su ingreso por el productor. ¿Ya? Este aspecto nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Ya? Este es un aspecto que sin duda nos tiene que llamar mucho la atención. En cuanto a la rentabilidad, aún es atractiva por el productor. Pese a que tenemos los 1.97 o 2 toneladas por hectárea, es atractiva porque tiene ese ingreso adicional que estamos mencionando. Pero ¿cuán atractivo va a ser para el Estado boliviano? De esos 500, ¿cuánto realmente ingresa al Estado para que se convierta la soya como un aliado estratégico para poder obtener divisas, por ejemplo? Bien. Y sobre todo el desafío del beneficio a nivel del país se ve comprometido, ¿no? No sabemos qué cantidad de dinero realmente va a obtener el Estado por la agroexportación. Pero también no sabemos a qué costo va a ser esto, qué capital natural va a estar comprometido, porque hemos advertido en las anteriores diapositivas que la superficie va creciendo, la producción también, pero el rendimiento se mantiene. Pero ¿cuál va a ser el costo de seguir incrementando mayor cantidad de superficie agrícola? No solo hablamos de Santa Cruz, porque estos datos son de la ANAPO, del INE, etcétera, ¿no? También hablamos un poquitito de lo que puede pasar en el norte de La Paz. Si bien ya existen superficies cultivadas de soya, de sorgo, de maíz, etcétera, la tendencia es esa para muchas de las personas que se cuestionan esto y van presentándolo, ¿no? Muchos dicen que el norte de La Paz es la Santa Cruz pequeña, ¿no? Entonces, si nosotros también no advertimos cuál ha sido el comportamiento de Santa Cruz y no los replicamos de mejor forma a nivel departamental en el norte de La Paz, tal vez podemos tener estos mismos datos que, si bien son alentadores para los productores, pero tal vez en cuanto a la generación de divisas para el Estado no son tan atractivas. A nivel de conclusión podemos indicar de que la expansión agrícola sobre todo se debe a la extensión sobre nuevas tierras, ¿no? Pero no con mejores rendimientos por hectárea. El modelo extensivo implementado enfrenta crecientes límites tanto ambientales, sociales y económicos, pero además de riesgos también, como la degradación de suelos, la deforestación y la menor resiliencia ante cambios climáticos. Pero también frente a esta conclusión existen acciones que los agroindustriales están implementando, ¿no? Están colocando ya cultivos de invierno, están colocando también protectores de suelo, y también ya se está hablando de una bioagroindustria. Están colocando, aunque eran muy reticentes muchos, están colocando ya bioinsumos para la producción, para que el suelo sea un factor determinante y se mejore el rendimiento, y no solo con la semilla, ¿ya? Se tiene un modelo agroexportador dominante, obviamente, con un margen del 20% destinado para el consumo interno, solo es el 20%. Y la última, el margen comercial es positivo, pero muy vulnerable, ¿no? Debido a la dependencia de insumos importados, a la volatilidad de precios internacionales. Eso es un factor fundamental. Y como una manera de recomendación es precisamente que urge una transición para hacer una intensificación sostenible, ¿no? Se recomendaría priorizar la mejora de los rendimientos, pero con innovación. Pero quizá ahí no meterle pues cada vez más eventos que nos puedan a nosotros, eventos de OGM, ¿no? Que nos puedan a nosotros indicar de que con el simple hecho de colocar una semilla que va a tolerar la sequía o determinadas malezas, nuestros rendimientos se van a incrementar. No es cierto, no es verdad. Eso nos muestran los datos, ¿no? Una diversidad productiva, creo que sí se tiene que apostar por ello, y una adaptación climática. Debemos de tomar en cuenta nosotros que no solo nos dedicamos, en este caso concreto es la soya, pero sí tenemos otros cultivos que se pueden exportar. La quinoa ahora tiene un precio bastante lindo, bastante interesante, el cacao, el café y otros productos amazónicos que pueden ser bastante importantes en cuanto a la agroexportación que nos planteamos, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo sobre el ingreso real del dinero al Estado. Esos 400 o 500 dólares por hectárea se quedan pues con el productor, ya sea pequeño, mediano o grande, pero de esa, ¿cuánta cantidad realmente ingresa para que sea un sostén económico para el Estado boliviano? Bueno,
eso era lo que les quería presentar y esperemos que con esta información nos sirva para el análisis tanto de este panel como de los siguientes. Muchísimas gracias. Bueno, ha cumplido con el tiempo de una manera muy eficiente, nos ha dejado muy en claro que tenemos muchos problemas y todavía muchas alternativas de solución. Creo que hay un campo abierto para ello debido a las conclusiones que ha presentado. Tenemos una expansión agrícola, pero no estamos siendo eficientes en el uso de la tierra. Y la otra gran amenaza, sin lugar a dudas, es el cambio climático. Bueno, en el ejercicio que les habíamos anunciado antes de comenzar, vamos a tener el aporte del segundo investigador, especialista en tema de tierras, para que ustedes luego planteen las preguntas. Si tienen consultas sobre la disertación del especialista Patiño, les pido guardárselas y tenerlas presentes, porque una vez que concluyan las dos intervenciones, vamos a dar curso a las preguntas del caso. Ahora sí, permítame presentarles a Alcides Vadillo, que es de la Fundación Tierra. Alcides ha tenido también una trayectoria muy larga en el tema precisamente de la investigación y de los aportes que se deben tener en cuenta para poder estudiar eficientemente el uso de la tierra. Nos estaba haciendo un recordatorio muy importante, Guadalupe, para que ustedes lo consideren, en consideración del aporte que ha tenido, les decía, nuestro especialista invitado. Él en muchas oportunidades ha presentado estudios y demás, pero fundamentalmente debo apuntar que él es director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra. Él es abogado, es especialista en temas de derecho agrario y de derechos indígenas. Hoy nos va a profundizar más sobre los aportes, las dificultades del agro cruceño más allá de la biotecnología, la problemática de los bajos rendimientos agrícolas, a los que se ha referido también el señor Patiño, la sostenibilidad del uso del suelo, los avasallamientos y los costos socioambientales. Por favor, lo escuchamos y como el anterior expositor tiene 30 minutos para la misma y después viene la ronda de preguntas. Gracias, Erika. Buen día a todas y todos. Y quiero empezar señalando un poco lo que decía Juan Pablo al inaugurar el evento. Parecería que el sector agroindustrial está generando toda una cruzada a favor de posesionar el tema de la producción agrícola como la base del desarrollo y de la salida incluso a la crisis económica del país. Y este planteamiento lo hemos visto frente a candidatos, en los debates con los candidatos, partidos políticos, y el tema que cuestiona esto es los bajos rendimientos que tiene la producción agroindustrial, lo que mostraba Marcos Patiño. Redondeando cifra, 2 toneladas por hectárea en Bolivia, 3 en Paraguay, casi 4 en Brasil. Son diferencias muy grandes. Entonces, frente a esta realidad, viene todo un discurso también de este sector de plantear la necesidad de biotecnología, entendida esta como la introducción de cultivos transgénicos, y seguridad jurídica, como el tema de función económica y social, pero también el tema de los avasallamientos. El tema de fondo son estos bajos niveles de rendimiento de los cultivos agroindustriales por hectáreas en relación con los países vecinos. Nuestros rendimientos son bastante bajos y ahí es donde pretende justificarse que con estas medidas estaríamos en propuesta de los sectores agroindustriales, estaríamos generando el doble de producción en la misma extensión de tierra cultivada. ¿De qué hablamos cuando se habla de biotecnología? En realidad, el tema de biotecnología prácticamente es el mejoramiento de las semillas
por selección genética, es un elemento. El segundo es la producción de biofertilizantes y biopesticidas. Y el tercero aspecto es los cultivos genéticamente modificados. En Bolivia, los dos primeros están no solo permitidos, sino que en el tema de mejoramiento de semillas por selección genética, el INEAF, el CIAT, son institutos que están haciendo importantes aportes. Pero cuando el sector agroindustrial habla de biotecnología, no está hablando de eso. Directamente está hablando de la necesidad que ellos tienen de que se use, se permita, se reglamente el uso de semillas genéticamente modificadas para cultivos como la soya, el maíz, el trigo, el arroz y otros de carácter agroindustrial. En el tema de la soya ya está permitido algunos de estos eventos como el resistente a glifosato desde el 2005 y también no hemos visto que haya un nivel de producción considerable entre antes y después de esta aprobación. Ahora nos están planteando la necesidad de aprobación de nuevos eventos para la soya. Entonces, suena bonito cuando se dice biotecnología. Sin embargo, la demanda concreta es la aprobación del uso de eventos sobre producción con modificación genética. ¿Por qué los agropecuarios piden esta biotecnología? Bueno, como hemos dicho, tienen una baja productividad por hectárea, las inestabilidades climáticas también es otro factor. En este momento se está hablando incluso de semillas resistentes a sequía. Los costos de los cultivos, cuando se usa estos organismos genéticamente modificados, el nivel de pesticidas que utilizan es mucho menor, pero sí son mucho más fuertes, como el tema del glifosato en la soya, pero también lo mismo está sucediendo con el maíz. ¿Cuánto puede mejorar la producción con el uso de esta biotecnología? No hay estudios concretos, los agropecuarios señalan que pueden duplicar la producción. Sin embargo, nosotros ponemos en dudas a partir de un estudio que tiene en curso en este momento la Fundación Tierra sobre la producción de maíz con semillas transgénicas. No está permitido en Bolivia, pero se está usando. Y en la campaña de verano del 2024 al 2025, la Fundación Tierra ha realizado una investigación sobre la producción de maíz transgénico en 7 regiones del departamento de Santa Cruz, con una muestra de 254 pruebas de muestras de análisis de maíz, y los resultados nos muestran que el 77% de la producción del maíz en Santa Cruz es transgénico. Contrariamente también a lo que uno puede creer, las áreas donde se hizo el análisis es San Julián, Cuatro Cañadas, Norte Integrado, el sur de Santa Cruz, Cabeza, y la Chiquitanía en 2 regiones y Guarayo. El norte integrado y la Chiquitanía más bien es de ese 77% en general, son las áreas donde hay menor presencia de maíz transgénico. Después, prácticamente en todas las regiones del departamento está. Cuatro Cañadas, por ejemplo, 100% de la producción de maíz es transgénico, ¿no? Cabezas también, San Julián más del 80%, entonces estamos produciendo más del 77% del maíz con semillas transgénicas, autorizadas o no, y sin embargo no vemos que los niveles de producción se reflejen también en esto que nos dicen que va a haber una
producción del doble de rentabilidad por superficie. Entonces, son elementos que nos hacen poner en duda realmente el tema de eficiencia. Y aquí es donde vamos a entrar más adelante a ver también que hay otro factor. Esto no es solo un tema de semillas, sino también de suelos. Pero antes de ver ello, nos parece importante señalar que el uso de transgénicos, así como puede tener ventajas, sin duda, en términos de productividad, también trae enormes riesgos. Riesgo para la salud humana. Uno es el uso directo del glifosato, que en numerosos estudios y muchos juicios contra Bayer ya ha quedado demostrado que hay una relación directa entre el uso de glifosato y problemas de cáncer. Sin embargo, en la población en general que no está en contacto directo con el glifosato, los riesgos para la salud humana vienen más bien por temas de alergias, por tema de potencial toxicidad, alteraciones hormonales o inmunológicas, impactos incluso en microbiótica intestinal, etcétera. Pero también hay impactos ambientales. La semilla genética nos lleva a una contaminación y a una pérdida de biodiversidad. Se transfieren elementos genéticos a especies nativas y a especies silvestres, y en el tiempo, que ya hoy comenzamos a ver, se van generando plagas y malezas cada vez más resistentes, incluso a herbicidas y a agroquímicos como el propio glifosato. Pero además tenemos riesgos de carácter sociales. Hemos estado viendo en el trabajo que realizamos cómo la ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo, está ampliando nuevas áreas de cultivo de soya hacia la Chiquitanía. Y en la medida que amplían las superficies de cultivo a nuevas áreas, el uso particularmente de semillas transgénicas hace que las plagas migren de estos cultivos con transgénicos hacia los cultivos tradicionales de las poblaciones indígenas y campesinas, ocasionando daños severos en sus niveles de producción y en su economía, ¿no? Y otro elemento es de que como este uso de semillas transgénicas y mucho más en eventos como el maíz, que no están aprobados, no generan parcelas para refugio de estas malezas y de estas plagas, y entonces estos son, por un lado, los que migran a cultivos de comunidades que pueden estar en la zona, pero también van recibiendo este glifosato y en el tiempo se van generando plagas, ¿no?, con niveles de resistencia alta incluso a esos agroquímicos. Cuando vemos este desplazamiento de la frontera agrícola hacia nuevas áreas y mucho más áreas como la Chiquitanía, donde hay poblaciones campesinas e indígenas tradicionales, lo que vemos es una presión que terminará sin duda en desplazamiento de estas comunidades, porque donde entran los cultivos transgénicos y particularmente la soya, por el uso de esos agroquímicos, no puede convivir la producción de los cultivos tradicionales de los indígenas y campesinos. Hay contaminaciones por vía aérea, pero también por aguas, y esto mata cultivos que son mucho más sensibles, que no tienen esta capacidad de resistencia al glifosato, y el dilema de estos productores tradicionales termina siendo o se incorporan como productores de soya o migran. Entonces, por eso decimos que aquí hay riesgos de carácter social y uno de ellos es el desplazamiento
de estos productores indígenas y campesinos tradicionales en estas áreas. Y con ello también avanzamos hacia una homogeneización de cultivos, hacia los monocultivos. Sectores de cultivo tradicional de soya como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, solo se produce soya, y los cultivos compatibles que es sorgo y maíz con semilla genéticamente modificada. Otro tipo de producción no es posible por la contaminación que se genera. Entonces, estamos hablando de que esta demanda de biotecnología, así simple, bonito como suena, en realidad es una demanda mucho más compleja, con efectos muy grandes, porque nos están planteando la transformación de una forma de producir, de qué producir, cómo producir y para quién producir. Nos está generando también desafíos y riesgos en soberanía alimentaria, no en términos de país ni de exportación, soberanía alimentaria para esos pequeños productores, para esa agricultura familiar que está en las áreas y que está amenazada con desplazamiento. También tenemos amenazas de carácter ambientales y sociales, como hemos dicho. Finalmente quiero hablar del tema del uso de suelo, y voy a ello porque si bien elementos como estos de semillas genéticamente modificadas pueden generar algún nivel de incremento en producción, no es todo, no es lo único. Y solo voy a usar los departamentos de Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz, Beni y Pando ya tienen planes de uso de suelo de todo el departamento, de cada uno de estos tres. Y en el caso de Santa Cruz, aprobado por ley, Beni por decreto supremo, Pando también ratificado por una ley. ¿Y qué nos dice este plan de uso de suelo? En el caso de Santa Cruz, las tierras con capacidad para cultivos intensivos y mecanización, que están bajo la categoría de uso agropecuario intensivo, constituyen solo el 8% de las tierras de Santa Cruz. Hay un 25% que son áreas de cultivos de baja intensidad y para ganadería y todo. Pero estamos hablando de agricultura intensiva, porque donde se pretende llevar este tipo de biotecnología es esto, son cultivos intensivos. En el departamento de Santa Cruz estamos hablando de 8%. En el caso del Beni, también aprobado el 2002 su plan de uso de suelo y actualizado el 2019, el Beni habla con un doble lenguaje, su plus habla de un uso agropecuario de 9 millones de hectáreas, lo que significa 39% de su departamento. Sin embargo, cuando se ve la categoría de uso agropecuario intensivo, solo son 300.000 hectáreas. Esto es menos del 1,5% del departamento del Beni. Entonces, estamos hablando un discurso de convertir la actividad agrícola en un pilar de lo que puede ser el desarrollo de este país, cuando la capacidad de uso que tienen las tierras de Bolivia no llegan al 10% las que pueden tener capacidad de uso agrícola. Entonces, Bolivia es una región, por un lado, de bellos paisajes, ¿no? Por otro, con enormes áreas de vocación forestal que lamentablemente las estamos destruyendo, pero no llega a 10% la superficie del país que tiene la capacidad de producción para uso intensivo de carácter agrícola. Por eso decimos, debemos sincerarnos también, ¿verdad? La agricultura no puede ser el sueño del desarrollo del país. No hay condiciones.
No es, algún colega decía, si nos dicen que tomando un vaso de leche diario nuestro hijo cuando tenga 16, 18 años va a medir 2 metros, quizás el vaso de leche diario le ayude a desarrollar un poco más de tamaño, pero también hay condiciones genéticas. Nunca va a tener 2 metros. Y si en vez del vaso de leche le vas a dar 1 litro, lo que va a tener es problemas digestivos, ¿verdad? Eso es comparativamente lo que está pasando con estos discursos de biotecnología. Entonces, tenemos aquí limitaciones en el plan de uso de suelos, limitaciones de la calidad de suelos, que lamentablemente no se están respetando, y por eso también el año pasado hemos tenido desastres como los que hemos visto, con más de 12 millones de hectáreas quemadas, y son justamente estas tierras de vocación forestal las que están siendo avasalladas y donde se está haciendo uso del fuego como un instrumento para justificar posesiones, tenencia y trabajo. Finalmente, el tema de los avasallamientos. Decir que el tema de los avasallamientos es un tema complejo, en el que se entrelazan factores estructurales como pobreza, como falta de trabajo, falta de empleo, situaciones económicas. La tierra es una mercancía y se ha vuelto transable en el mercado, más allá de los discursos, pero también se entrelaza con elementos políticos para acceder, para obtener tierra bajo formas de dávidas en relación al partido de gobierno, y finalmente se entrelaza con todo el marco legal en el que no vemos una aplicación de la ley. Los avasallamientos, cuando decimos avasallamiento estamos hablando de invasión o toma ilegal de tierras, sean propiedades públicas o privadas, sea de forma pacífica o violenta, sean por personas individuales o sea una acción colectiva. Es un delito que afecta el derecho de la propiedad privada, pero también es un hecho que determina la desconfianza en la institucionalidad pública y en la legalidad que tiene el país. La ley 477 del 2013 lo tipifica claramente como delito y más o menos tiene estos elementos que decíamos. Es cualquier ocupación de alguien que no tiene un derecho específico. Ocupación que puede ser violenta o puede ser pacífica, puede ser temporal o puede ser continua, puede ser por una persona o por un grupo, ¿no? De forma individual o colectiva. Sean propiedades privadas, territorios indígenas o bienes de dominio público como áreas protegidas, reservas forestales o tierras fiscales. Entonces, no es el sujeto de derecho quien determina si eso es un avasallamiento o no, es la acción sin tener ese derecho para ocupar esas tierras. Este es un problema que venimos atravesando desde hace muchos años y que más allá de que se lo ha considerado un delito, solo el 2023 se hablaba de más de 220 casos, más de 100 estaban en Santa Cruz y en el resto del país una cantidad similar. Hoy, a junio del 2025, el Ministerio Público registra 164 casos de avasallamiento en todo Bolivia, de los cuales alrededor de 50 se encuentran en Santa Cruz. ¿Cuál es el elemento más preocupante de estos avasallamientos? Sin duda que es el tema del uso de la violencia. Se han pasado de acciones reivindicativas y de acciones de reclamos a acciones cada vez más violentas, en el que hay estructuras organizativas, incluso de tipo militar,
existe portación y uso de armas de fuego, se amenaza, se golpea, se hace uso de estas armas y en varios casos no solo han habido heridos, sino ya han habido muertos. Y la consecuencia de esto es lo más trágico. Hasta hoy no existe una sola sentencia en el país que señale culpabilidad en un hecho de avasallamiento y de toma de tierras. Decía que cuando hablamos de avasallamiento significa atropello a la propiedad privada, sea a la propiedad, sea pública o privada, pero también es atropello a la legalidad, a la institucionalidad, es cerrar el camino a la legalidad y al diálogo, y es una acción que abre los caminos de la violencia y de la fuerza, y por eso es altamente preocupante. ¿Por qué se impulsan y por qué cada vez más avasallamiento? Esto tiene que ver con el hecho de expansión de la frontera agrícola. Cada vez se van habilitando nuevas áreas para la actividad agropecuaria, ya sea para la soya, el maíz, cultivos agroindustriales, pero también para una ganadería más intensiva. Y aquí hay sectores de primera fila que son los que van ocupando estas tierras a nombre de demandas sociales, a nombre de ser los pobres, a nombre de que carecen de tierra, lo cual nunca ha sido demostrado y cada vez se ve que es un discurso falso, pero estos ocupan la tierra y después se genera todo un mecanismo de transferencias, no necesariamente de un derecho de propiedad, sino de la posesión y la ocupación de la misma hacia otros sectores. Segundo, ligado a estos temas de toma de tierra, también hemos detectado, hemos visto casos concretos en los que se está generando todo un mecanismo de extorsión. Cuando toman la tierra, el propietario tiene que hacer cálculos si para sacarlo va a iniciar un juicio, que significa abogados, jueces, fiscales, tiempos, pérdida de cultivos, son juicios muy largos, y finalmente cuando hay una sentencia a su favor para desalojarlo, es el interesado quien tiene que pagar todo el costo del desplazamiento de policías. Aquí la ley no es gratis, ¿verdad? Tampoco la defensa de la propiedad, sea esta pública o privada. Por eso no se ha hecho nunca un desalojo en territorios indígenas. Por eso no hay nunca un desalojo en las áreas protegidas o en las reservas forestales, porque no hay quien lo mueva ni quien lo pague. Los desalojos que han existido son en propiedad privada porque hay un interesado que pone los recursos. Ahora, se saca a los que han ocupado esta propiedad, pero ¿cuánto tiempo puede durar? La policía no va a estar más de 3, 4 días porque eso tiene un costo. Cuando la policía se va, los avasalladores regresan nuevamente. ¿Cómo es que terminan solucionando estos conflictos? Finalmente, con mecanismos de extorsión, pagando a los propios avasalladores para que desocupen. Entonces, es todo un sistema, y hay que decirlo, no se justifica desde ninguna perspectiva este accionar ni a nombre de movimientos sociales, ni a nombre de cambios, ni de revolución, porque se ha convertido en un mecanismo de extorsión y tráfico de tierra. Perfecto, termino simplemente señalando, ¿por qué un poco todo esto? Porque creo que en el país se crean narrativas solo para justificar valores, normas, principios, y parte de esa narrativa es esta de que la agricultura es el motor del desarrollo y puede ser del cambio en el país. Y creo de que lo que estamos viendo es que nos vemos como un país ahí agrícola cuando no tenemos más del 7-8% de toda la superficie del país con vocación de uso agrario.
Se está proyectando el modelo de desarrollo cruceño como otro de los mitos convertidos en ideología solo para justificar un accionar público y el accionar del Estado que favorece a ciertos sectores productivos. Todas estas creencias buscan establecer valores, normas y guiar el comportamiento individual y colectivo en la sociedad. Y creemos que es hora de empezar a cuestionar estos paradigmas, entre comillas, en momentos de cambio climático, calentamiento global, de incendios y en momentos en que Bolivia comienza a hablar de una nueva perspectiva de desarrollo. Gracias. Muy agradecidos, por supuesto, por esta exposición. Bueno, en realidad ambas han profundizado de manera muy importante cuáles son las características de la producción agrícola boliviana. Es el tiempo de las preguntas que ustedes estaban preparando, así que voy a pedir, por favor, colaboración con los compañeros de la Fundación. Hay varias manos levantadas. La única solicitud que yo les hago es que las preguntas sean muy directas, de manera que tengamos un buen ritmo en la respuesta de esas preguntas. Por favor, adelante. Anotando las consultas y por favor si puede referir a cuál de los investigadores se dirige. Buenos días, justamente iba a ser una sugerencia. Los dos temas expuestos son amplios y de diversa índole. Yo sugeriría de que para el futuro, apenas termine una exposición, se abran las preguntas para no perder el hilo de lo que se está escuchando y de lo que se está exponiendo. Ahora hay dos exposiciones con muchas preguntas y bueno, sugiero eso para el futuro. Mis primeras preguntas para el señor Marco Patiño son las siguientes. Usted empezó su disertación señalando el aporte del Producto Interno Bruto agropecuario al Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Y resaltó que el sector agroindustrial solo aporta el 2%, en cambio la agricultura no industrializada el 7%. Sería muy importante en este tema macroeconómico si usted nos puede dar algunos indicadores sobre el valor agropecuario neto de cada uno de estos sectores. Le digo esto porque el valor agropecuario neto nos ayuda a comprender la gran importancia que tiene la agricultura familiar con cada uno de los productos y su aporte al valor, ¿no? Entonces sería bueno de que ojalá tenga esa información y pueda complementar según ambos sectores. Otro aspecto que quiero preguntarle es, usted nos dice que el valor del sector agropecuario, el aporte al PIB es del 9%. Sería bueno que haya mostrado la evolución de ese aporte, porque hasta hace 20 años o algunos años pasados, el valor del aporte del sector agropecuario era 13% o inclusive más. Y usted así puede demostrar cómo, por la poca atención que hay al conjunto del sector agropecuario, el aporte de este sector, que es tan importante porque ahí se ubica la mayoría de la fuerza de trabajo, se ubica la mayoría de la población, se ubica la mayoría de los recursos productivos, cada vez se está aportando menos al Producto Interno Bruto. Actualmente usted mencionó de que es un aporte del 9% nada más, pero sería bueno ver en el tiempo cómo ha ido disminuyendo ese aporte. El segundo punto que quiero señalar, y esto está relacionado también con alguna información que nos dijo Alcides, es ustedes están hablando de una expansión de la producción de la superficie cultivada de la soya. Sería bueno que mencionen a costa de qué,
porque en varios municipios donde se ha expandido el cultivo de la soya han dejado de producir una serie de productos, como las frutas, como las verduras, hortalizas. Entonces, este cultivo de la soya que beneficia a unas cuantas empresas está desplazando a cultivos de alimentos básicos de la población. Ustedes vean en los municipios aledaños a Cuatro Cañadas, San Julián, todo eso, en los últimos años hay una disminución de la superficie cultivada de frutas, hortalizas y un incremento de la superficie cultivada de la soya. Otra pregunta o aclaración. Usted mencionó, señor Marco Patiño, lo de los costos de producción de la soya y dijo que eran entre 510 y 550 dólares la tonelada. Ese es un punto muy importante porque los agroindustriales no quieren mostrar por nada cuál es el costo real, el costo de producción. Y eso está ligado muy estrechamente al precio de venta. Está ligado muy estrechamente a las exportaciones y ahí se puede ver que lo que ellos declaran, el costo de producción, está elevado, el ingreso que ellos reciben es mucho más elevado de lo que declaran y ahí sí, se podría demostrar de que hay una gran cantidad de dinero que los agroindustriales, sobre todo de la soya y de algunos otros productos de exportación, no son declarados para los ingresos nacionales, además de que no hay impuestos para la exportación de la soya. Bolivia es el único país dentro de esta área de los países de Sudamérica que no paga absolutamente nada de impuesto de exportación. La Argentina está pagando el 32-31%, Paraguay el 24%, Brasil el 28% y Bolivia 0% por las exportaciones de soya. Bueno, y seguramente estos temas que estoy tocando van a salir en las próximas disertaciones de Alcides, de Juan Pablo, entonces no quiero extenderme más. Y sí, lo único para Alcides es, qué bueno que la Fundación está haciendo investigaciones sobre el maíz transgénico en la zona de la Chiquitanía. Hace ya 10 años que el maíz transgénico en el Chaco se está produciendo y cada vez mayores extensiones. Actualmente debe estar arriba de las 100.000 hectáreas de producción de maíz transgénico y ahí también se demuestra de que el rendimiento productivo del maíz transgénico como de la soya transgénica no es tal como nos muestran actualmente. Gracias y disculpen la extensión. Sí, permítanme recomendarles, para que esto tenga y no se convierta en un monólogo, permítanme que todos participen. Una pregunta, por favor, por cada participante, eso nos va a ayudar a llevar un buen ritmo y permitir democráticamente que la mayor cantidad de los presentes puedan participar. Gracias por esa comprensión y por favor que las preguntas sean más directas. Muchas gracias. Primero felicitar a Fundación Tierra por este evento y por todos los eventos y bibliografía documentada y todas las investigaciones que están realizando en el país. Quiero pedirle por favor a Mario si puede tocar este tema que ya Julio Prudencio lo tocó, el tema de los costos y la rentabilidad. No sé si en el cálculo está previsto el tema de los subsidios que tiene el sector por vía de los combustibles y también el tema de aranceles. Respecto a la presentación de Alcides, gracias Alcides, que es importante ver, no sé si Fundación Tierra tiene, el nuevo mapeo de actores que componen el sector. Creo que estamos bastante detenidos en lo que ha significado los actores tradicionales del sector y no los actuales. Ahí me llama mucho la atención el dato de la intensividad de la producción de soya en Cuatro Cañadas, San Julián, donde la mayor parte de la población justamente es de interculturales.
si puede aclarar eso. Segundo tema es más bien una pregunta que de repente vale la pena en las otras exposiciones plantear. Tengo entendido que en la CAO se ha venido desarrollando un debate a través del grupo El Pauro, donde se está reflexionando sobre el tema de la sostenibilidad. Y esto me parece un tema importante, o sea, son los sectores agroempresariales que están discutiendo y están preocupándose o por lo menos cuestionándose sobre el tema de la sostenibilidad. Y aquí vale la pena señalar y recordar que Fundación Tierra ha tenido la capacidad, la valentía de en Santa Cruz desarrollar un foro donde justamente ha cuestionado y ha interpelado a la sociedad cruceña en su totalidad sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, buen día, Julio César Soto. Quisiera preguntarle a Marco Patiño referente al tema de exportaciones versus importaciones. O sea, hay cosas que Bolivia efectivamente saca con subvenciones. El primer interviniente hablaba de exportaciones, justamente existe una subvención, hay que hacer un ajuste en ese tema de costos, pero ¿cuánto es lo que importa Bolivia? Y obviamente tenemos que garantizar que exista alimentos para todos nosotros antes de poder exportar. ¿Qué opina respecto a eso? En cuanto al CIDES, me gustaría consultarle qué opina sobre la complicidad que tiene el Estado o el gobierno, en este caso boliviano, frente a los avasallamientos y a vulneración de derechos. Yo como abogado peleo contra el INRA, contra el ABT y contra el CEPNAP, por ejemplo, por casos donde a ciudadanos bolivianos se vulneran sus derechos por cosas muy simples, le sacan dinero, como decía, existe esto del chantaje y todo eso, de otra forma, y el Estado muchas veces es cómplice de eso. Ustedes tienen el diagnóstico claro, pero lo que no hemos debatido hasta ahora son las propuestas para poder enfrentar esto como sociedad civil organizada frente a los gobiernos de turno. Gracias. Vamos a parar un momentito para que las preguntas no se diluyan. Vamos a hacer respuestas rápidas de parte de los dos especialistas y vamos a acceder a una tercera vuelta. Una vez más, les repito, esas preguntas deben ser muy breves, de manera que todos participemos. Por favor, si comenzamos con usted, señor Patiño. Muchísimas gracias por las preguntas, bastante interesantes. En una de ellas se hablaba sobre si hemos tenido indicadores de valores agropecuarios netos. La verdad que no, sí, más con trabajos, por ejemplo, ¿cuál es el aporte de la agricultura familiar? Ahí va a haber una panelista esta tarde que sin duda va a hacer más énfasis en esto, ¿no? Pero si nosotros descartamos, y lo adhiero a la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es que hacías referencia sobre la exportación de productos, la importación de insumos, todo eso? Nosotros como país deberíamos de ver otro tipo de alternativas, no solo el modelo de soya como tal. En la actualidad, miren, la quinoa, ¿cuánto está en la tonelada? ¿No? Está casi a 4,000, ¿no? dólares, ¿no? El cacao, el café como tal, ¿no? Existe una alta demanda. ¿Por qué? Porque también han habido países que han bajado su producción, ¿no? Sobre todo del cacao. Entonces, el hablar, y hago énfasis en el Departamento de La Paz, ¿no? El hablar de que nosotros nos vamos a constituir como una Santa Cruz pequeña con este modelo va a ser totalmente insostenible. Totalmente insostenible. Y también existe un ligero rechazo de aquellos productores a este modelo como tal, ¿no? El hecho de arriesgar el cacao, el café y colocarlo la soya o colocar un maíz que es, entre comillas, ya tiene eventos, ¿no? Es transgénico, sin duda que esto nos va a arruinar más, perdón, disculpen la expresión, ¿no? Pero si nosotros vemos, solo con la quinoa, tenemos una agrobiodiversidad, tenemos diversidad genética, estamos exportando más, nuestros volúmenes de producción, si bien no han cambiado, pero sí va a cambiar en cuanto a los ingresos como ellos, debería de ser considerada como una alternativa bastante seria. No hacemos mucho uso de insumos externos para la producción de quinoa. Bolivia es uno de los países considerados como un productor orgánico. Entonces, esa cualidad de orgánico debería de ser una bandera para que nosotros podamos exportar los productos, por una parte. En cuanto a los costos de producción de 510, 550, esos son los costos de producción, pero ¿cuánto es el ingreso? Ya hemos resaltado. Y hago una relación nuevamente con lo que pasa con la quinoa. Ya van a disculpar porque
Estamos hablando de productos que en uno de los casos se exporta y en otros que también se exporta, pero que en volúmenes muy bajos, pero que puede ser bastante interesante, pero con nuestra bandera, entre comillas, orgánica, ¿ya? Generalmente, bueno, la quinoa está en un costo de 2.900, pongámosle la tonelada de dólares, pero nuestro rendimiento es 0.5. Es muy bajo, dicen todos, es de contrabajo, y todos queremos igualarnos a nuestro vecino país que es Perú, que tiene 1.3, 1.5. Qué interesante sería traer a los productores del Perú y realicen actividades agrícolas en el sur, en el intersalar o en el altiplano centro. Qué interesante sería. No lo van a poder sacar, tal vez los mismos rendimientos se van a replicar. Lo que a nosotros como escuelas y en la agronomía nos debería de tomar en cuenta mucho es, al menos no disminuir el rendimiento que tenemos. Nuestra franja es de 0.5 a 0.7. Disminuir ya sería catastrófico. Y es por eso que se tiene que incidir en el manejo de suelos, lo que también tiene que pasar en el manejo soyero con los subsuelos. Eso es lo fundamental que deberíamos de tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, había una segunda pregunta sobre el crecimiento, ¿no? El crecimiento, bueno, el crecimiento y el decrecimiento también que estábamos viéndolo, ¿no? De por qué de 13 a 9% está cayendo esto. Todo se debe al rendimiento. Nosotros somos un país que tenemos unas condiciones territoriales, socioterritoriales como tal, también que nos limitan a poder realizar esto. El hecho de manejar biotecnología tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras. No la semilla simplemente va a hacer que mejore el rendimiento del cultivo. Hay un evento que es el HB4, que desde en el año 2009, 2010 salió eso en Argentina. Y los estudios demuestran, sus estudios demuestran, que con eso se incrementa el 13%. Pero entonces, ¿cómo se incrementa más? Es el tema del suelo. Es el tema del suelo. Buena alimentación en el suelo, buen rendimiento del cultivo. Por esa parte tendría que ser nuestra orientación. Y para finalizar el otro, existen modelos como el peruano que exporta productos, no necesariamente soya. Más bien nos compran la soya, ¿no? Una partecita de nuestra soya se va allá. Pero exportan productos, ahora están exportando y buenos volúmenes y buenos ingresos que equilibran a todo lo que nosotros podemos generar con la soya. Gracias. Ahora es el turno del señor Vadillo. Gracias. A ver, la ampliación de los cultivos, sobre todo en la soya, implica desplazar otro tipo de actividad. Lo primero que debemos señalar, la primera desplazamiento que ha habido, y es lamentable, es el tema forestal, ¿sí? Cuando se aprueba la ley forestal, el año 97, habían cerca de 22 millones de hectáreas bajo contratos forestales. Con la nueva ley forestal bajó alrededor de 7 millones de hectáreas. En este momento, bajo concesión forestal, estamos alrededor de 1 millón. Bajo uso forestal, estamos entre 3 y 4 millones de hectáreas, pero bajo la figura de concesión forestal, que son tierra del Estado, otorgada a particulares, a empresas para que hagan una explotación forestal, no llega a 1 millón. ¿Qué ha pasado con toda esta tierra que antes estaba bajo un sistema de aprovechamiento forestal? Bueno, todas esas tierras, de una u otra medida, se han ido convirtiendo en actividad agrícola. La reserva forestal del Guarayo, solo el 30% de la reserva, estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas, solo 30% de la reserva sigue bajo sistema fiscal. El 70% de la reserva ha sido otorgada en propiedad privada. Y ahí tienen gran parte de los conflictos violentos relacionados con avasallamientos. Ahí están Las Londras, ahí está Santa Rita y varios otros, ¿no?, que son de los más conocidos. La primera actividad que se ha desplazado es la forestal. Y en esto ha habido una política de Estado.
en la que se ha buscado que lo que eran tierras forestales pasen de concesión forestal a tierra fiscal, y de tierra fiscal ha pasado a propiedad privada, sea para asentamientos humanos o sea reconociendo derechos de medianas y empresas agrícolas que también tienen en la zona. En el caso del Chore, 40% de la reserva del Chore es tierra fiscal, 60% ya está bajo títulos de propiedad. Y se lo ha querido convertir en parque, en área protegida nacional, solo para justificar el asentamiento en 300.000 de estas hectáreas que han quedado fuera de la categoría parque. O sea, hay toda una política de Estado en esa dirección. Entonces, lo primero que se ha ido es desplazando actividades forestales. Lo segundo es que tenemos una agricultura que migra hacia el norte, desde Santa Cruz hacia el norte, buscando tierras con más humedad, con mayor fertilidad. No es significativo el incremento que ha habido, hemos pasado en 20 años de 2 millones a 3,5 millones. Ese es el incremento de superficie cultivada en términos de agricultura intensiva. Sin embargo, desde los 90 hasta ahora son más de 8 millones de hectáreas deforestadas. Entonces tenemos una agricultura que va migrando, y este es un tema que cuestiona la forma de producir porque no está demostrando sostenibilidad, ¿no? Hay desplazamiento también de comunidades tradicionales en la zona. Ligado a esto, me parece importante resaltar lo que decía Perico Pérez de este grupo Pauro. Es un esfuerzo interesante que ha surgido en el mismo seno de la CAO, que están planteando una reflexión sobre el tema de sostenibilidad y que han planteado, entre algunos otros temas, la necesidad de un pacto social por los bosques. Y creemos que es importante y que habría que avanzar en esa dirección. Pero un pacto social por los bosques implica también poner límite a esta expansión desmedida de fronteras agrícolas, de cultivos agroindustriales, así como también significa legalidad, institucionalidad. Es lamentable, solo para hablar del tema de la institucionalidad pública relacionada con la producción. Desde los años 2003, directores del INRA, directores del ABT, todos son interinos y todos pasan por un nivel de cuoteo con organizaciones sociales, ¿no? Entonces, hablar de institucionalidad es nombrar autoridades de acuerdo a los mandatos legales, que el Congreso elabore la terna de la cual el presidente tiene que elegir para que sea alguien que obedezca a la ley y no a un mandato político de quien lo puso en el puesto, ¿verdad? Y creo que estos son temas ahí de reflexión. Finalmente, el tema de avasallamiento, me parece simplemente señalar, hay un INRA que ha perdido control, que además trata de lavarse las manos frente a los avasallamientos, señalando de que o son tierras ya saneadas o son tierras que están con algún nivel de impugnación en una instancia judicial y por lo tanto no tienen nada que ver. No entendemos cómo aparecen estas propiedades con conflicto de propiedad, pero con planes de desmontes aprobados por la ABT, desmontes, quemas, ¿no? O sea, no hay una coherencia institucional. No quiero ya hablar de todo lo que significa la investigación de la policía, del Ministerio Público, el accionar de la justicia, en el que todo demuestra que también estas acciones ilegales tienen nivel de respaldo político, para no hablar de los casos, del último caso concreto en el que se está señalando al primer candidato a senador por Santa Cruz, por el partido del MAS, como uno de los responsables del nuevo avasallamiento a Santa Rita, ¿verdad? Todo esto demuestra relaciones, no solo políticas, no solo contubernios con todo un aparato de
administración pública, de justicia, sino también esto demuestra la crisis de la institucionalidad pública en todos los niveles, desde el Ejecutivo, Ministerio Público, hasta la justicia. Bien, prácticamente se ha cumplido esta parte del programa, sin embargo hay varias inquietudes aún. Vamos a dar lugar a 2 preguntas más desde el público para que puedan ser respondidas por nuestros especialistas. 2 preguntas más para que no nos desfasemos en tiempos. Le pido por favor que sea breve para que quede clara también la respuesta. Adelante. Bueno, Munat Giratanaka, Munat Cuyacanaka, Asquiruquipanaya, mi nombre es Adolfo Choque, Pasiri de la Conamac La Paz y autoridad originaria del Distrito Rural de Jampaturi. Un comentario al primer gilata Marco Patiño, y él hablaba sobre el tema de los costos sociales. Yo le digo que los costos sociales, o los costos naturales y sociales son el desplazamiento de las comunidades, es la pérdida de conocimiento y de identidad y el exterminio de nuestras comunidades. Consulta al gilata Alcides de Fundación Tierra. Él hablaba sobre el tema de la ley de la 477 y el tema de avasallamientos. Y bueno, nosotros como autoridades también hemos sufrido avasallamientos por parte de la JAM, por parte del INSE y por parte de todas las instituciones que en este gobierno, que maneja este gobierno. Ahí yo quiero consultarle también, ¿no? ¿Qué determina la legitimidad del dueño del territorio, si es un territorio ancestral? La AJAM puede hacer lo que se le dé la gana dotando tierras por el tema de la minería, pueden incendiar los territorios para que luego pueda expandirse el tema de lo agroambiental. Este gobierno y todas las propuestas de todos los gobiernos, de todas las propuestas electorales, incluyendo el MAS, bueno, y todos los que están ahorita participando, no quieren salir de un modelo de extractivismo, sea un modelo de extractivismo en términos de extractivismo y violación, en términos de agroindustria o en términos de desercionación de recursos naturales internos. Eso quisiera consultarle y ese ha sido mi comentario. Muchas gracias. Una última pregunta, allí fueron 2. Una última, por favor. Aquí hay una señorita que va a hacer la pregunta. Por favor, una pregunta. Ok, buenos días. Gracias a los expositores. Me parece que hoy sí o sí necesitamos hablar del agro en contextos de crisis. Bueno, lamentable que solo pueda hacer una pregunta, pero bueno, es para Alcides. Parece que 2025 nuevamente el país va a estar marcado por avasallamientos y los datos indican que no va a parar esto, ¿no? Entonces es una cuestión crónica que se tiene que atender. Los medios de comunicación muestran este proceso, por favor. Muestran este proceso como gente violenta entrando a propiedades privadas, pero Alcides señala un punto bien importante y es que es entender este proceso como un hecho sistémico, lo que implica es entender por qué hay estos avasallamientos y Alcides mencionaste que tiene que ver con la pobreza, con la falta de empleo y esto da a entender que en realidad en el país hay mucha gente que no tiene medios para trabajar. Entonces, por lo tanto, hay campesinos, hay un sector rural interesado en adquirir esas tierras para trabajar, pero en algún momento Alcides mencionaba que no están así, sino de hecho el peso poblacional rural de Bolivia no justifica que las tierras fiscales, incluso las tierras privadas sean avasalladas, ¿no? Entonces, por favor, Alcides, si podrías ampliar un poco más este punto y gracias. Gracias a todos los asistentes. Por la naturaleza de las preguntas, vamos a hacer que el señor Vadillo conteste primero a las demandas. Gracias. A ver, primero con el tema de la minería, es algo que se ha venido señalando y tiene sus orígenes en la actual ley de minería, que no reconoce el derecho de la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas para las concesiones de exploración, para los estudios de exploración. Entonces, gran parte de la actividad minera, bajo permisos de exploración, realizan explotación.
Incluso hemos visto en la parte de la minería del oro en la Amazonía, tienen permiso en un lugar, pero están realizando actividad en otro. Y como la gente no anda con GPS ni con plano para saber dónde es, dice, aquí está mi autorización de la JAN, y es lo que muchas veces llamamos también, es parte de esa actividad ilegal. La consulta previa libre informada solo la ha reconocido para la fase de derechos de explotación. Entonces, un estudio que se hizo solo el 2010, recuerdo, para ver cómo adecuar los derechos mineros en la nueva constitución, solo ese estudio del CEDIP señalaba que de más de 1.500 actividades mineras, no eran ni 9 las que tenían sus estudios de impacto ambiental. Esa es la realidad, y yo creo que de ahí para acá eso no ha cambiado mucho. Hay una actividad minera enorme que por un lado genera una destrucción de espacios, pero por otro niveles de contaminación, y no hay los estudios de impacto ambiental, y parte de ese estudio de impacto ambiental es la consulta previa a las poblaciones indígenas que son dueños de la tierra, y esto no se está cumpliendo, y creo que este nivel de conflicto cada vez va a ir agudizando, cada vez va a ser más fuerte. El otro tema relacionado con avasallamiento es de que yo digo, hay causas que son complejas y son múltiples factores. Uno es el estructural. Hay mucha gente que no tiene un trabajo, hay gente que vive en pobreza y gente que busca en este tipo de ocupación de algunas áreas la posibilidad de tener un pedazo de tierra, de generar allí un trabajo, o finalmente de tener un pedazo de tierra para venderla y tener un activo, capitalizarlo, ¿no? Bueno, son temas estructurales sin duda, pero también aquí hay temas que son políticos y que son coyunturales. Si bien muchos de los que acuden a estas tomas de tierra pueden no tener tierra, hay muchos, y sobre todo los dirigentes, es gente que sí tiene tierra. Hemos visto desplazamiento de los que hacen estas tomas de tierra en vehículos, o sea, hay logística, aquí hay recursos detrás de estas acciones que tratan de mostrarse como de tipo social. Y finalmente lo que vemos es de que en el tiempo esas propiedades terminan siendo alquiladas para la misma actividad de la agroindustria, ¿no? Entonces, digo, son mecanismos, se mezclan estas causas estructurales también con elementos políticos, sociales, coyunturales, y algo que hay que señalarlo aquí, en gran parte de las propiedades tomadas son propiedades que están el derecho de propiedad en litigio, y esto se aprovecha, y es porque también esas propiedades, en el caso de Guarayo, el 100% de esas propiedades en conflicto están sobrepuestas a la Reserva Forestal de Guarayo, y allí el INRA tendrá que dar en algún momento explicación cómo es que se han titulado algunas de esas propiedades ahora o antes, y cómo es que esos derechos están siendo cuestionados, ¿no?, en el mismo proceso de saneamiento, pero también la ABT autoriza desmontes, chaqueos y quema. Propiedad Santa Rita, decíamos 5.700 hectáreas, 93% de la propiedad está en producción con autorización de la ABT, y de repente nos muestran de que es una propiedad en conflicto, derechos propietarios en conflicto. O sea, no hay coherencia entre una institución como el INRA, como la jurisdicción agroambiental y la ABT. Cada uno parece que más o avanza por criterio propio o por negocios propios, pero no hay coherencia ni hay un accionar público que sea convergente o colectivo. Eso es. Bien, le agradecemos. Cerramos con el señor Patiño. Muchísimas gracias al hermano Adolfo.
sin duda de que los costos sociales van a implicar que hayan desplazamientos, ¿no? Unos desplazamientos, pero ya puede ser a nivel de venirse a la ciudad o irse a otros países para trabajar en el agro. Eso pasa también acá y contextualizando en la región del altiplano, ¿no? Muchos de los productores se van a Chile, ahí son excelentes trabajadores agrícolas, porque sus suelos están muy pobres, ¿verdad? Pero también yo quiero hacer un énfasis en cuanto al costo ambiental, ¿no? Los suelos están estériles, deteriorándose cada vez más. Pero nosotros, y quiero cesar con esto, ¿no? Tenemos un mensaje de decir de que todos para la exportación, que las divisas, todo ello. Pero además de la exportación, hay unos costos que nosotros no los podemos medir o cuantificar como tal, ¿no? ¿Cuánto es la huella hídrica? ¿Qué cantidad de agua nosotros exportamos? La soya, sobre todo, nos demanda, por ejemplo, 1.600 litros por cada kilo producido. Hay otros cultivos que son más resilientes a esta. Hago la comparación nuevamente con la quinoa, que solo es 350 litros. Debemos de cambiar nuestro paradigma en cuanto a, tenemos una crisis, pero también tenemos que considerar otros enfoques de nuestra seguridad alimentaria propia, ¿ya? Para que nosotros tengamos un bife de ganado, un bife de carne vacuna, requerimos de 10.000 a 15.000 litros por un kilo. Pero si nos animaríamos a consumir un kilo de cuy, solo requeriríamos 1.600 litros. ¿Ya? Entonces, ese modelo o ese nuevo paradigma de pensar en cuanto a nuestra garantía alimentaria, ser muy responsables, tal vez nos puede un poquitito disminuir la crisis en la cual estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al investigador Patiño. Ha concluido la primera parte de este Foro Nacional 2025 que se ha denominado Elecciones y Agroexportación, una respuesta viable y sostenible a la crisis. Nos sentimos satisfechos, por supuesto, por las intervenciones de nuestros especialistas, las inquietudes de ustedes, pero los temas van a continuar. Un poco más adelante se va a hablar sobre las propuestas electorales relacionadas con la agroindustria. De momento los invitamos a compartir un pequeño refrigerio y agradecerles, por supuesto, mucho por este tiempo que nos han prestado. Regresamos en 15 minutos, tómenlo en cuenta, por favor.